Y bien, se discutió hoy día en la Comisión de Justicia del Congreso un proyecto de ley para despenalizar el aborto en caso de violación. No hubo votación al final, el dictamen está en contra, eso es lo que se iba a votar. Pero hemos invitado a María Elena Reyes, directora del Movimiento Manuela Ramos, que entiendo que es quien ha presentado esta iniciativa legislativa, y Luis Solari, exministro de Salud, que se opone a ella, que ha estado además en la comisión también. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Jaime, buenas Tenemos noches, televidentes. Poco tiempo, o sea que quería comenzar pidiéndole a María Elena Reyes que nos resuma rápidamente los argumentos a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hace poco más de un año estuvimos aquí en tu programa para el momento en que entregamos las firmas, ya pasó el procedimiento, ya hay un proyecto de ley que es el 3839 que está efectivamente en las comisiones. Lo que estamos pidiendo ahora es que este debate pase al Pleno. Y básicamente porque pensamos que nuestra iniciativa lo que persigue es conceder reivindicar más bien el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en los casos de aborto por violación sexual. Y hay varias razones para ello. Pensamos que la actual penalización que está en el artículo 120, inciso 1 del Código Penal, vulnera la autonomía, no procede con libertad, revictimiza, induce sobre todo al aborto clandestino y como norma de derecho penal es totalmente ineficaz porque en estas situaciones límites y ante agresiones tan brutales, las mujeres siguen recurriendo a una opción de riesgo, ¿no? Como es el aborto clandestino, ¿no? ¿Cuántos abortos clandestinos se supone que hay más o menos al año en el Perú? En el Perú, en general, tenemos cifras desde sociedad civil que nos hablan, desde un estudio que se ha hecho hace varios años, de una tasa de 1.000 abortos diarios, de unos 371.000 abortos en general. ¿Clandestinos? Clandestinos, de riesgo. Sin embargo, en este caso, esta es una iniciativa ciudadana, además, Jaime, en la que no estoy yo a título personal, sino que somos 40 organizaciones y al ser una iniciativa ciudadana, estamos representando el sentir de más de 64.000 personas, de ciudadanas y ciudadanos que avalan este cambio, que han firmado y que es una ciudadanía activa que piensa que esta situación se tiene que transformar para mejorar la calidad de vida de las mujeres, para reconocer el ejercicio pleno de sus derechos y sobre todo para enmarcar este tema en un debate de nivel constitucional. Claro. Bueno, esa es un poco la pregunta, ¿no? Una mujer que ha sido violada, sobre todo muchas además son muy jóvenes, son hasta adolescentes, aborta y luego encima del trauma terrible que es el aborto, es penalizada por la ley. ¿Esto no es ya un exceso? Bueno, acaba el Congreso de penalizar a quien maltrata animales y se pretende despenalizar a quien mata niños. O sea, sería una incongruencia total. Pero las cosas que se hacen en el Perú tienen que hacerse de acuerdo a la ley. No pueden hacerse violando la ley. Resulta que a la hora que uno lee el texto de la propuesta, acá escuchamos solamente aborto por violación, hay 34 menciones al título de la ley en el proyecto de ley y solo hablan de despenalización del aborto y violación. Lees el artículo y te encuentras con la sorpresa que de IAPA el proyecto elimina la condición de acto médico en el aborto terapéutico y peor, elimina la denuncia y la investigación policial cuando se trata de una violación, que son cuestiones que están en el Código Penal vigente. ¿Qué manda el artículo 75 del reglamento del Congreso? Que en la exposición de motivos de un proyecto de ley debe figurar claramente cuál es el efecto que la norma propuesta produce en la ley vigente. Y eso está ausente. Entonces, bueno, se le ha dicho, formal. No es formal. La pregunta es que se pregunten las 64.000 personas si les dijeron que en este proyecto de ley se iba a eliminar la investigación policial y la denuncia policial, y si les dijeron ¿investigación policial para qué? Pues cuando hay violación, eso está en el Código Penal vigente, en este proyecto de ley desaparece. Y desaparece la condición de acto médico del aborto terapéutico. A ver si le han dicho a la gente. El asunto es que tal como está el tema, esto viola la ley y viola el reglamento del Congreso, que es una ley. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas o las hace bien,
Entonces, si se subsanaran esos elementos, no, es que no son subsanables, porque ha sido presentada en forma viciada. Es distinto que tú eres congresista. Bueno. Mira, tú eres congresista, te equivocas en una cosa, bueno, señor presidente, ¿sabe qué? Esto se arregla así. El doctor Solari se ha vuelto abogado. Aquí hay 60... No. Es que si alguien quiere matar niños... Casi tinterío. Si alguien quiere matar niños... por lo menos que lo haga cumpliendo la ley. A mí me llama la atención, yo estoy seguro que las 64.000 personas no se les ha dicho que, y tampoco al colegio médico se le ha dicho que acá se elimina el aborto terapéutico como acto médico, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta, digamos? Bueno, que creo que es una confusión, una severa confusión. Hablamos desde el marco constitucional, estamos señalando que esta despenalización procede porque así se favorecería a las mujeres o se las respaldaría para que ellas sean libres de decidir, en el caso de haber sido agredidas brutalmente por una violación sexual, no tener que acarrear además en un proceso de revictimización con un embarazo no deseado. Esta propuesta no promueve el aborto, lo que está promoviendo es el derecho a decidir. Muchas mujeres decidirán continuar con sus embarazos, pero para aquellas que decidan no hacerlo, el Estado tiene que ser el garante para ofrecer los servicios públicos de salud necesarios, pero además, en el caso de la violación, es un delito. Está contenido en el Código Penal, las penas tienen que ajustarse un poco más, pero tienen que haber mejores también políticas penitenciarias. No entendemos de que se va a cortar algún proceso de investigación o no de denuncia, muy por el contrario. Esta es una situación tan límite que la mayoría de víctimas no denuncian. Y la mayoría de víctimas no denuncian porque se trata justamente de niñas y adolescentes que sufren esta agresión brutal al interior de sus hogares. Y que se trata además de una violación sistemática. Creo que la realidad nos golpea fuertemente en la cara y que no hay manera de cómo no ver que esta sería una solución para que esto no siga sucediendo en el país, ¿no? Bueno, la ley pretende pues empujar a las mujeres a que maten a sus hijos. El 50% del material genético de esos niños es de la madre. No hay que olvidarse. O sea, obviamente... y yo estoy seguro que si le pido que en este momento me diga en la exposición de motivos dónde se cumple lo que dice la ley que es reglamento del Congreso, no me lo va a poder decir porque no está. No está. Entonces, y en segundo lugar, en la exposición de motivos es patético. El niño no existe. Y en el Perú, desde la concepción hasta los 12 años, el ordenamiento jurídico dice niño. Cuando uno agarra un pedacito del ordenamiento jurídico y dice, yo con esto hago pues un muñeco. No, pues no es así, el ordenamiento jurídico es completo y en el Perú la protección al niño por nacer es amplísima. Entonces pretender hablar de que, bueno, pues el derecho de decir sobre su cuerpo, pues, pero resulta que el niño es otro cuerpo distinto, late distinto, circula distinto, se mueve distinto, tiene un material genético distinto, es la mitad de la madre, entonces no es su cuerpo, o sea, se pretende acá instalar en el Perú, como vuelvo a decir, o sea, acaban de penalizar el maltrato a animales y se pretende despenalizar la muerte de un niño como la cosa más natural, cuando lo que está diciéndonos el dato es que lo que hay en el Perú es una afectación gravísima de la familia. Y en vez de plantear estas organizaciones los fondos que reciben del extranjero, vamos a dedicarlos a fortalecer la familia, que esto no pase, no. Hay que matar a los niños. ¿Qué clase de país queremos, no? Bueno, no sé, ¿necesitamos pausa? ¿No necesitamos pausa? Ah, no necesitamos pausa. Ah, bueno, me habían dicho que sí. Bravo. Bien. Lo que sucede es que podemos debatir sobre esto desde diferentes puntos de vista. Lo que nosotras estamos proponiendo desde esta iniciativa y acompañadas de 64.000 ciudadanas y ciudadanos es que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir. Si esto lo enmarcamos en la Constitución, pero además porque nuestra Constitución se inscribe en una tradición liberal democrática que apuesta por los derechos fundamentales, por la libertad entendida como autonomía, por la igualdad, por el Estado constitucional, pero también por el Estado laico. Entonces es en términos de derechos y en términos constitucionales que tenemos que dar el debate. Y el debate político incluso se tiene que dar en esos términos. Podemos tener este tipo de opiniones, todas las opiniones son respetables porque nosotras somos dialogantes. Nosotras sí estamos incluso escuchando todas las posiciones que hemos escuchado esta tarde en el Congreso, pero
insistir en que estamos hablando de niños, yo más bien insistiría en que estamos hablando de la vida de muchísimas mujeres en el país, mujeres adolescentes y niñas que se encuentran en riesgo de revictimización. Mientras hablamos, esto sigue sucediendo. En un país que tiene una enorme cultura de la violación sexual, esto sigue sucediendo y los embarazos se producen. Entonces, el no pensar en las mujeres es vivir de espaldas a la realidad en los tiempos que estamos viviendo. Es muy fácil escuchar argumentos. La verdad es que yo lo que quiero decir es que no hablo desde mi posición solamente personal, ni desde una organización que yo pueda representar, sino que hablo a nombre de estas más de 60.000 personas, ciudadanas y ciudadanos que respaldan este proyecto. Yo estuve hoy día en el Congreso y la señora con la otra persona que son los proponentes de PROMSEX, ambas instituciones que reciben fondos del extranjero, por supuesto, en ningún momento le dijeron a los congresistas de la Comisión de Constitución que el texto pretende cambiar el Código Penal en las formas que he dicho al principio del debate. ¿Pretende cambiar el Código Penal? Actual, queremos despenalizar el artículo 120. No. Queremos cambiar el artículo, despenalizar el artículo 120, inciso primero, que es el que penaliza, despenalizar el aborto. Pero en el texto que han presentado, caso de violación sexual. En el texto que han presentado, eso es otra cosa, despenalizar el aborto en el caso de violación. Está bien, pues, pero acá se modifican 2 artículos del Código Penal vigente. Pero para eso. No, el que considera que el aborto terapéutico tiene que ser un acto médico, ¿qué significa que el aborto terapéutico va a ser realizado en el Perú por gente que no es médico? Nada. Yo tampoco, es una interpretación no jurídica. No. A ver, señora, vamos para que usted no pretenda crear una confusión como un argumento. Acá está. El texto de ley dice, bueno, proyecto que despenalice, etcétera. ¿Qué dice el Código Penal vigente? El Código Penal vigente dice, artículo 119, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o su representante legal si lo tuviera, gestante para evitar su salud más grave y permanente. ¿Qué dice el texto propuesto por esta ONG? No es punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer embarazada, su representante legal, etcétera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud más grave y permanente. Desapareció el médico. Significa que cualquiera en el Perú puede hacer un aborto terapéutico. Eso significa que ya no es un procedimiento vigilado por el médico. Acá esto es modificación del Código Penal. Esto no es aborto terapéutico. El aborto terapéutico. Por eso, pues, es un contrabando. Pues, el aborto terapéutico es legal en el país desde hace más de 90 años. El año pasado recién teníamos el protocolo. Estamos hablando de los casos de aborto en casos de violación sexual. Son 2 cosas distintas. Pero aparece en el texto. Acá está el texto. Establece que el aborto por violación requiere ser denunciado o ser investigado, cuando menos policialmente. Y eso desaparece en el texto del proyecto de ley. Habría que reponerlo, pues, si que desaparece. Sí. Bueno, yo les lamentablemente eso significa que de contrabando se quieren cambiar 2 artículos del Código Penal. Pero bueno, ahí está la evidencia, y yo le pido al Ministerio Público que intervenga. Bueno, a propósito de eso, el Ministerio Público, tanto como el Poder Judicial, han emitido informes favorables a nuestra propuesta ciudadana que ha sido alcanzada a la Comisión de Justicia. Bien, yo les agradezco. Incumple el reglamento del Congreso, incumple la ley. A María Elena Reyes y Luis Solari por esta discusión tan interesante. Esto es un tema muy importante que afecta la vida de muchas personas. Y la de los niños sobre todo. Claro que sí. Ya, vamos a una pausa, perdón, regresamos.